Bienvenidos a Distintos Parecidos, como todos los días, planteando un nuevo tema a debatir. Y estamos a miércoles. Ayer pasó el supermartes. ¿Qué significaba todo esto? Bueno, el dólar a picos de 26 pesos, 650.000 millones de pesos en Levax que se vencían. Había que renovarlos. ¿Se iban a renovar? ¿No se iban a renovar? Todo el arco político, económico, el mercado y la población de Argentina en vilo a ver qué sucedía. Bueno, ¿se puede decir que se gambeteó en términos futbolísticos todo esto? ¿Salió bien el gobierno? ¿Fue una buena política? ¿Se especuló de una buena manera y terminó dando un buen resultado? ¿Se termina la crisis financiera o ahora hay que ver qué pasa más adelante? Todo eso hoy en Distintos Parecidos. Otra jornada de inestabilidad económica para Argentina. Su divisa ha vuelto a caer de cara al vencimiento de títulos de la deuda a corto plazo de este martes. ¿Estás preocupado vos por lo que está pasando? Sí, yo creo que todo el mundo está preocupado. Y a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Macri ha admitido en las últimas horas que, efectivamente están perdiendo parte de la confianza de la sociedad en cómo se está manejando el tema económico. Muchos se sintieron defraudados por Macri. Y en realidad no funcionó, económicamente no funcionó, se equivocó. Uno trata de dibujar la hoja de ruta del gobierno y qué quiere hacer. Y bueno, hace rato que no sabemos qué quiere hacer con el tipo de cambio. El impacto que puede producir esta situación, podemos llegar a tener un poco menos de crecimiento que lo que estaba previsto. Pagás un 30% de alquiler, te aumentan 100% las tarifas y tenés un crédito que ahora te están a corto plazo 80, 100% sacando. ¿Qué querés? ¿No aumentar los precios? ¿Fundís? No podemos eternamente seguir pensando que la culpa es de otros. La culpa, en todo caso, que no podemos eternamente seguir pensando que la culpa es de otros. La culpa, en todo caso, de que gastemos más de lo que tenemos es de los argentinos y la responsabilidad para solucionarlo es nuestra. Bien, lo dijimos, pasó el supermartes, se habló mucho después de lo que había sucedido, pero quizás las voces más esperadas eran las que hablaron justamente hoy. En conferencia de prensa, Federico Sturzenegger, titular del Banco Central, habló en el marco de dar un informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2018. Y unos minutos más tarde habló el presidente Mauricio Macri con algunas frases que podemos rescatar antes de comenzar nuestro programa. La turbulencia cambiaria la consideramos superada, dijo Mauricio Macri. Pusimos metas demasiado altas y vamos a estar hablando, por supuesto, de la inflación. Ratificó el equipo económico, dijo, ratifico mi equipo económico, es muy bueno y lo demostró esta semana. Con estas frases y con algunas más que vamos a estar dando a lo largo del programa, vamos a comenzar. Presento a mi compañera Carolina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fer. Muy bien, la verdad, otro tema para debatir en el día de hoy. Y saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de Canal 30 TDA, Canal 22 de Supercanal Digital y, por supuesto, a través de www.universidad.com.ar. Como bien decías, esta tarde se presentó este informe de estabilidad financiera y vamos a consultarle a los especialistas en el día de hoy en qué consiste este proceso de desinflación. Bien, vamos por supuesto a presentar a nuestros invitados del día. Está con nosotros Daniel Garro, economista de la consultora Value International Group. Muchísimas gracias, Daniel, por estar presente. Muchas gracias por la invitación. Carlos Rojo, economista y consultor internacional. Muchísimas gracias, Carlos, por estar también aquí. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, ahora sí, les proponía al principio, antes de entrar, ¿no?, en esto de empezar a armar el programa, si se animaban a decir, si quieren, 3 causas por lo que se ha llegado a esta crisis financiera. ¿Te animás a comenzar? Delinearlas, nada más. Alto endeudamiento inicial, déficit comercial y descoordinación de la política económica, básicamente. Bien, enseguida profundizamos ahí. Daniel. Bueno, yo agregaría lo que él dijo, un alto nivel de gasto público, que es un problema crónico en Argentina desde hace 85 años, una altísima presión tributaria y un alto endeudamiento que genera un alto riesgo país, con lo cual el costo del capital, que es el costo de producir de una empresa, es muy alto y no hace que Argentina pueda competir con otros países para que lleguen inversiones. Bien, empezamos entonces con algunas de las causas para llegar a lo que estamos dando en llamar crisis financiera, crisis cambiaria. Bueno, se habla de distintas formas. Pero ayer lo que sí sucedió fue ese supermartes, es decir, se vencían las Levax. Claro. Así es. La columna del día de hoy, Fer, como bien decís, está relacionada con eso y vamos a la primera placa
del día de hoy. La primera y la única, porque el Banco Central de la República Argentina consiguió renovar el 100% del vencimiento de 616.000 millones de LEBAC este martes y pudo colocar otros 5.000 millones adicionales. Así superó un examen clave sobre la confianza del mercado tras 2 semanas de fuerte desarme de esos títulos de parte de inversores extranjeros primero y luego de fondos comunes de inversión. La licitación se desarrolló, como bien comentábamos, en medio de otra jornada de tensión cambiaria en la que el Banco Central debió vender 791 millones de dólares de reservas para lograr que el dólar cierre a la baja por primera vez en 16 días. La moneda estadounidense cerró a 24,67 después de un lunes en que tocó un récord de 25,51 pesos. La jugada del Banco Central fue respaldada por el Ministerio de Finanzas, que realizó una colocación de deuda por más de 73.000 millones a través de 2 bonos, lo que ayudó a respaldar el valor del peso, y nuestro peso se fortaleció ayer a 3,7% frente al dólar, pese a un contexto global adverso marcado por la depreciación generalizada del resto de las monedas contra esa divisa. Economistas consultados por Infobae dicen que de alguna forma es la primera batalla de una guerra que se estaría desarrollando a nivel económico. Bien, en este caso hay acciones del Banco Central, del Ejecutivo, que desencadenan lo que hoy pueden decir, por ejemplo, Mauricio Macri, de que la turbulencia se ha frenado o al menos ya está terminada. Pero antes de todo esto hay causas, hay políticas llevadas a cabo que desencadenan todo esto. ¿Qué opinión te merece o cómo las podés analizar? Bueno, principalmente yo creo que lo que hay que decodificar de toda esta situación, como bien vos decías, es la causa inicial. La causa inicial de todo esto tiene que ver con el alto endeudamiento y el frenesí endeudador del gobierno al inicio de su gestión. Estamos hablando de casi 700.000 millones de dólares de endeudamiento. Eso obviamente ha generado una situación muy complicada con el déficit fiscal, porque cuando vos te endeudás tenés que pagar los servicios de esa deuda y esos servicios de la deuda, digamos, se incorporan a tu déficit fiscal. Creo que ese ha sido la génesis de toda esta situación. Digo, después hay un claro problema comercial en la economía real. Hoy estamos importando mucho más de lo que exportamos y eso genera presión y genera, digamos, necesidad de dólares que no están entrando. El sector productivo no está metiendo los dólares que hacen falta para, digamos, para desarrollar el país, y por lo cual el gobierno ha salido a buscarlos a otro lugar. El lugar es el FMI. Bueno, digo, habrá que ver si esa decisión es la acertada o no de cara, digamos, a lo que viene, y también teniendo que resolver un problema de inflación. Digo que estamos en un escenario virtual de esta inflación, que es estancamiento económico con inflación. Hoy los datos de la economía, el dato del día fue de un 2,7 a nivel nacional, de un 3,3% en Mendoza, la inflación más alta del país, por lo cual es un tema, digamos, a resolver. En el discurso de Macri de hace unos minutos, él delega toda su digamos, política económica en el Banco Central en cómo, digamos, en cuanto a retraer la inflación. Habrá que ver si la inflación que hoy tenemos es un fenómeno netamente monetario, por lo menos es lo que está manifestando Macri y su equipo económico, es lo que están identificando. Yo creo que hay otras razones que, bueno, por supuesto las comentaremos. Las vamos a ir, por supuesto, desarrollando. Daniel, bueno, ¿qué opinás? sí, a ver, yo lo que podría por ahí disentir un poco con él es en 2 aspectos. Bien. El primero es que el endeudamiento se genera por el déficit fiscal. ¿Y por qué se genera el déficit fiscal? Porque el nivel de gasto público es de los más altos del mundo, medido contra lo que quieras. PBI, que no es lo mejor, porque en realidad no refleja la realidad de lo que el peso del gasto público tiene que ver en los bolsillos de cada persona. Pero, por ejemplo, si vos medís la presión tributaria sobre los ingresos personales de las personas, no sobre PBI, te da alrededor de, con todos los impuestos, calcula que tenemos en total entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, hay 98 impuestos en Argentina. Para que te des una idea, en Estados Unidos hay 4. Bueno. Entonces, cuando vos medís eso, te da alrededor de un 70-71% de afectación en promedio sobre los ingresos de las personas. Okay. Eso significa que más o menos trabajás hasta el 26-27 de agosto de cada año para el Estado y después trabajás para vos.
Entonces, ahí está la principal causa del problema, porque después se endeudan para cubrir el déficit o emiten dinero para cubrir el déficit. Es la primera, por ahí, discrepancia de pronto con lo que dice acá el colega. Y lo segundo es referido a la inflación. Generalmente se piensa que la inflación es lo que publica el INDEC o las direcciones estadísticas de las provincias, y en realidad eso es simplemente una variación de precios medida con algún método estadístico. Sí. En realidad la verdadera inflación es la tasa de emisión monetaria del Banco Central, porque eso es lo que infla la moneda, por eso se llama inflación. Y la tasa de variación de la oferta monetaria en términos de emisión hoy anda en el 33% anual. Esa es la tasa de inflación. Es muy alta. Absolutamente. De hecho, los precios deberían estar aún más altos de lo que están, pero acordate que como hay muchos precios regulados, el gobierno interviene con políticas de distinto tipo, logra que esos precios no vayan más arriba, pero con tamaña emisión monetaria, los precios están todavía atrasados en muchos planos, como puede ser el caso de las tarifas, por ejemplo, que están absolutamente atrasadas, y lo mismo pasaba con el dólar, que de hecho sigue estando barato con tamaña emisión monetaria. Bien, y en relación, o sea, ya han pasado 2 años y medio de gestión de Mauricio Macri y se empezó a hablar de una política gradualista en función del contexto en el que el país se encontraba hace 2 años y medio atrás. ¿Las políticas aplicadas fueron gradualistas y se pueden sostener o no se pueden sostener? Mira, yo tomo 2 figuras generalmente para mostrar lo que ha hecho el presidente Macri desde que asumió hasta ahora. La primera es hacer de cuenta que el kirchnerismo dejó una diligencia con los caballos desbocados a una velocidad tremenda camino al abismo. Cuando asume el presidente Macri, los caballos los toma el presidente del Banco Central, toma las riendas de esos caballos y le mete un freno a la fuertísima velocidad que llevaba la diligencia sin conductor. Pero lo único que hizo el presidente del Banco Central fue bajar la velocidad. Lo que no cambió el presidente y sus ministros en la parte fiscal es el rumbo de la diligencia. Es decir, dar la vuelta para que empezara a dejar de ir hacia el abismo y volviera. ¿Por qué? Porque el gasto público sigue aumentando, porque el déficit sigue aumentando, porque la presión tributaria sigue aumentando. O sea, la parte fiscal sigue peor que antes. Entonces, lo único que hizo Sturzenegger fue disminuir la velocidad de la diligencia camino hacia el abismo. Entonces era gradualismo, pero hacia el abismo. O sea, disminuir la velocidad a donde te vas a estrellar. ¿Y qué pasó? Bueno, le empezaron a salir sangre de las manos a Sturzenegger. Entonces ahora el presidente Macri, con toda su parte fiscal, se van al Fondo Monetario a buscar dinero y lo único que hacen con eso es entregarle guantes a Sturzenegger. Pero otra vez seguimos sin cambiar la diligencia de rumbo. Entonces, eso que vos decías hoy, ¿el gobierno logró gambetear la situación de hoy? Bueno, es más o menos como lo que le pasó al Titanic. Viste que el capitán del Titanic, cuando logró gambetear el témpano, pensó que había zafado, pero el problema estaba en la bodega. Y ese es el problema que tiene. El problema está en lo estructural de Argentina. Si no modificás el gasto público, si no lo bajás, si no bajás la presión tributaria, si no bajás el déficit, pero fundamentalmente bajar el nivel de gasto público, esto más tarde o más temprano lo volvés a tener. Carlos. Bueno, yo lo que creo es que este gobierno fue gradualista en algunas cosas, pero en otras hizo una política de shock abiertamente, digo, en el nivel de endeudamiento inicial, a las tasas internacionales y demás, fue un frenesí endeudador muy fuerte. Si vos me preguntás si había que endeudarnos para cubrir el déficit fiscal, yo te diría que sí, tal vez, pero no al ritmo y a la velocidad y con el frenesí que lo hizo el gobierno inicialmente. Eso complicó aún más el problema del déficit fiscal. Y sí coincido que hay que tratar de controlar el déficit, pero bueno, hay que ver cómo está compuesto ese déficit y dónde vas a tocar, digamos, qué vas a tocar del déficit. Porque si te pones a ver cuál es la composición del gasto público, tenés que entre infraestructura, salud, educación y seguridad social se te va el 80% del gasto, digo. Es lo que por ahí es lo más sensible. El gasto político es un gasto relativamente pequeño con respecto al resto de los sectores, que tal vez habría que recortarlo para dar un mensaje simbólico, pero si vos tocás el gasto público en alguno de esos 4 sectores claves y estás tocando
parte estructural de la sociedad. Y lo otro que quiero decir con respecto a la inflación es que yo creo que, como decía recién, hay otras causas, no solamente son monetarias. Argentina tiene una estructura económica en ciertos sectores muy monopolizada, por lo cual vos tenés ahí una inflación de oferta permanentemente, hay especulación de muchos jugadores. ¿En qué sectores? Principalmente en alimentos, si ves los aceites, las leches, no te salen más de 3 o 4 empresas digamos, que produzcan esos productos y eso genera una situación de oligopolio y eso estructuralmente, incluso los combustibles y demás, te genera toda una situación que contribuye por ahí al efecto monetario de la inflación, pero digo, yo no considero que el efecto monetario sea el único, incluso creo que tenemos que tener grado de libertad para manejar la política monetaria a la hora de sortear las crisis. Por lo cual creo que ahí se equivoca el gobierno en el diagnóstico, que es solamente un problema monetario y le dejo al Banco Central el manejo de las tasas de intereses para generar una política monetaria restrictiva, que eso lo que te va a generar también es una retracción en la actividad, que ya estamos con problemas de retracción en la actividad. Si bien es cierto que hay algunos semestres que se ha crecido, no se ha crecido igual, no hay, digamos, no se puede verificar que todos los sectores crezcan, hay algunos que crecen más que otros, principalmente servicios y los servicios financieros. Por lo cual digo, esta es la situación que creo que se configura. Lo otro son las medidas o las señales contradictorias que da el gobierno. Digo, por un lado te dice queremos bajar la inflación y por otro lado libera las tarifas y genera un tarifazo. Bien, vamos a hablar de señales también, porque Sturzenegger también habló de las señales del mercado, de las señales que dio el propio gobierno nacional y desde el Banco Central también a ese mercado. Y cómo se han ido desenvolviendo esas señales y lo que han ido generando, ¿sí?, con sus consecuencias. Macri dijo que él no venía a ser políticamente correcto. Y yo le voy a proponer a nuestros invitados que tampoco lo sean. Que nos empecemos a sacar un poco así, porque bueno, son temas que a veces generan un cierto nerviosismo, lo dijo el mismo presidente, ¿sí? Hay que hacerse cargo de ese nerviosismo que había en la sociedad. Ahora hay que ver si ese nerviosismo realmente se frena, ¿no? Si se pueden seguir sosteniendo ciertas cosas de acá en adelante y ver las consecuencias. Nos vamos a un corte y los invitamos a que ustedes también participen de este debate en Distintos Parecidos, porque estamos en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpcienalú. Nos vamos a un corte, pero enseguida continuamos con más. Para reactivar la economía, Macri apostó a la inversión extranjera. Luego de su pacto histórico con los fondos buitres, la nación regresó a los mercados internacionales con un fuerte respaldo de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Las metas de inflación que tuvo la Argentina establecidas en enero de 2016 fueron metas que se pusieron con poca información todavía sobre cuál iba a ser el curso del programa económico cuando recién comenzaba la gestión de Cambiemos y sin duda fueron ambiciosas. Perdimos un escalón de confianza. Nosotros... ¿Lo entienden eso? Por supuesto. Lograr estabilizar el precio del dólar sería un logro después de esta turbulencia, ¿no? Fuerte turbulencia. Y estamos en una cornisa entre la confianza de los argentinos y la confianza de aquellos que nos prestan la plata para cruzar el puente hacia el equilibrio fiscal. Le damos garantías de que le vamos a poder devolver el dinero que nos prestan. Nos prestan dinero, sí, dice, bueno, me lo vas a poder devolver, demostrame cómo me lo devolvés. Si hoy gastás más de lo que tenés. Entonces, así lo vamos a corregir y vamos a poder pagar. Entonces, ellos nos van a decir en qué números, vamos a discutir con ellos, nos sentimos cómodos en la reducción del déficit. Seguimos en Distintos Parecidos tratando de entender la situación financiera actual de nuestro país. Muchos términos, muchas cosas que uno cree que van por distintos lugares y terminan al final relacionadas. Bueno, vamos a ir tratando de entender esto. Y un poco en relación a lo que veíamos en el clip, en lo que se decía con respecto a la confianza del mercado, ¿no? Que durante 2 años y medio se decía que había una cierta confianza. Bueno, ¿el gobierno se confió de esa confianza del mercado? Sí, yo creo que siempre han mandado señales hacia los mercados. El tema es que, bueno, obviamente no ha sido retribuida de la mejor manera.
Y creo que en realidad, como la economía se compone de expectativas, y hoy si te pones a analizar las encuestas que andan dando vuelta, digamos, sobre la imagen del presidente, sobre la confiabilidad en el equipo económico, podemos ver que hay un alto grado de desconfianza, hay un alto grado de descontento, incluso también con respecto a la medida del FMI, casi un 70-75% de las personas encuestadas, en una de las encuestas de las principales consultoras, veía con malos ojos la vuelta del FMI. Pero yo quiero puntualizar también en esto que ha pasado en este último mes, y que es la pérdida de 10.000 millones de dólares de reservas. Digo que tomando en cuenta la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, que hoy más o menos rondan los 50.000, 53.000 millones, no sé cuánto perdió hoy, no es un gran número, sí ha sido muy acelerado, y creo que lo que hay que ver de acá, digamos, es la bicicleta financiera esta que tanto se habló. Digo, ¿por qué vamos de nuevo? ¿Por qué nos endeudamos al nivel que nos endeudamos al inicio de la gestión? ¿Y por qué dejaste ir 10.000 millones de dólares en un mes y no tomaste las medidas que ha tomado en estos últimos días? Digo, eso es una pregunta que me parece que debemos hacernos, y hay que entender. ¿Había un costo político si se tomaban esas decisiones? Sin duda que tendría un costo político. Pero que yo creo que lo más patológico acá, más allá del costo político, es, digamos, hay que ver qué intereses hay detrás de esto, porque esos 10.000 millones, muchos de esos 10.000 millones se fueron del país. Se fueron del país por distintas razones, digo, aumentaron las tasas de interés a nivel internacional y los inversores tomaron sus dólares y se los llevaron a Estados Unidos. Digo, eso es real. Ahora, también es real que ese dinero que no está en la economía real y que no está generando puestos de trabajo. Hoy si ves las LEVAX, el nivel de LEVAX, que fue, digamos, 616.000 millones de pesos en LEVAX, esos son pesos que están ganando intereses en el sistema financiero, no son pesos que están en el sistema productivo generando empleo y trabajo. Y creo que el problema central también que hoy tenemos es en el sector real. Digo, mientras no nos focalicemos en el sector real y no solamente en el sector financiero, si bien el sector financiero está trayendo muchos dolores de cabeza, pero mientras no apuntemos ahí, esta crisis, esta coyuntura no se va a poder surfear, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Daniel. A ver, una de las cosas que me han preguntado durante todos estos días es... Han estado como locos ustedes, No, aparte, obviamente, ¿no? pero, a ver, sí, todos se preocupan porque cuando uno propone la baja del nivel de gasto público, entonces empiezan a señalar, bueno, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con aquella otra gente? ¿Con aquella otra gente? Entonces inmediatamente yo les cambio la pregunta y les digo, ¿y qué pasa con los 8 millones de argentinos que tributan impuestos y si sostienen el resto? Digo, ¿alguien les preguntó si quieren seguir sosteniendo el resto? Porque la presión tributaria es una de las más altas del mundo. O sea, si vos tenés que trabajar hasta el 26 de agosto para el Estado, para sostener todo el andamiaje del Estado sin hacer juicio de valor sobre a dónde va, y después de ahí en adelante trabajás para vos, no hay incentivos para que produzcas en Argentina, porque la mayor parte se la está llevando el Estado. Entonces, es imposible, si no se ataca esa cuestión medular, que haya alguna posibilidad de salida. Es decir, entonces vas a tener corridas cambiarias, no al estilo 2001, porque en aquel momento la convertibilidad hacía que también hubiera una corrida bancaria, que hoy no, porque en aquel momento el 85% de los depósitos eran en dólares y hoy no superan el 12%. Entonces, corrida bancaria es muy difícil, pero podés tener otra vez corridas cambiarias, efectos sociales, producto de que no querés atacar el problema central. Dejás que 8 millones de personas que generan valor en la economía estén sosteniendo al resto cada vez con más impuestos y además con impuestos futuros por el endeudamiento que muy bien decía acá el colega, que ha ido creciendo. Y a esto hay que agregarle que el mundo está igual, porque el mundo está sostenido con deuda. Por lo tanto, todos los números de crecimiento de PBI son todo ficción, como los números de crecimiento en Argentina son todo ficción. Vos me decís, bueno, pero están haciendo las rutas. Sí, ¿con qué? Con deuda. Y esa deuda no está tomada porque Argentina haya ahorrado previamente. Entonces, todos esos empleados de la construcción que fueron a hacer rutas, después fueron a comprarse remeras, pantalones, autos, entonces vos decís, uy, pero está todo creciendo. Pero ¿y dónde está el origen? En deuda. Por lo tanto, es ficticio. Y el mundo es lo mismo. Bien. Por eso el mundo ahora asusta, porque como empezaron a subir las tasas, el 325% de, o sea, 3 productos brutos mundiales y un poquito más, es lo que hoy está endeudado el mundo.
Bien, pero Imagínense- la tasa de hoy, la tasa argentina, ¿es real? ¿Se puede sostener o no se puede No, sostener? obviamente que no. Vos, una tasa del 40% es como si a un motor le pusieras arena. Deja de seguir andando. Es imposible, esto tiene que ser... Es más, ya tienen que estar pensando en qué momento la dejan que quede libremente funcionando, pero no puede estar al 40%. Esto ha sido una circunstancia para este famoso supermartes que ya todos sabíamos que no iba a haber ningún apocalipsis ni nada, porque el 50% de las LEVAC están en el ámbito público, entre banca pública, provincias, ANSES y demás, por lo cual eso obviamente que le iban a renovar, y además se encargó todo el equipo económico de llamar uno por uno a los bancos para que le renovaran. Y ahí ya No solo los llamó, se reunieron. Sí, y los llamaron y le dijeron hay que renovar. Pensaba. Y bueno, y él ya tenía el 80%. O sea que de apocalíptico no iba a haber nada. El problema no es ese. El problema es que mi sensación es que Macri y el equipo económico no está entendiendo lo que está ocurriendo. Y esta es la tercera vez que van a perder la posibilidad, o sea que puede ser la vencida. La perdió cuando asumió, la perdió cuando ganó las elecciones de medio término y con esa nefasta conferencia de prensa de diciembre con Sturzenegger y el equipo político cambiando las metas. Y si no entiende lo que está pasando, la tercera puede ser la vencida. ¿Y cómo debería entenderse que entendieron? O sea, ¿cuál es la señal? No, yo coincido que el equipo económico no entiende qué está pasando ni mucho menos cómo resolverlo. Creo que estamos en una situación difícil que no es solo económica, es política. Digo, esto de ir al Fondo Monetario Internacional, como decíamos recién, está generando resistencia en muchos sectores. Van a haber, entiendo, protestas a nivel social. Hoy vimos en el Obelisco a Gendarmería reprimiendo una protesta. Bueno, creo que al problema financiero, al problema real de la economía, hoy el gobierno le suma un problema político. Y eso me parece que no hay que desatenderlo porque podría seguir complicando al resto del contexto. Y me parece que también es muy importante tener conciencia, digamos, de la instancia en la que estamos. Creo que recibir un país desendeudado no es ningún caballo desbocado hacia el abismo. Digo, es real que han habido problemas e inconvenientes en la economía. Eso no hay que negarlo. Es real que tenemos un problema de inflación grande que está azuzado también por esta falta de puntería del gobierno, de Macri y del equipo económico en cómo resolverlo. Pero también es real que Argentina tiene una estructura monopolizada, insisto, en muchos sectores que contribuyen y ceban todo este proceso inflacionario. Si tampoco vemos eso, creo que vamos a estar también complicados de cara a lo que viene, sumándole, digamos, este problema político que hoy ya tiene el gobierno, que todas las encuestas lo están reafirmando y que, bueno, nada, yo entiendo que deben estar bastante preocupados. Hoy en el semblante del presidente dando el discurso, digamos, lo muestra, así que, bueno, esperemos que haya una salida. Y bueno, creo que la salida no va a venir del equipo económico del presidente. Creo que tiene que ser un proceso político mucho más fuerte que resuelva, digamos, esta situación. Bien, quería ir con Daniel, con esto que decías, bueno, no lo están entendiendo. Mauricio Macri sale a bancar a su equipo económico, pero me queda sin intriga de cuáles son las señales para vos de que no hay un entendimiento, o qué es lo que deberían hacer para dar la señal de entendimiento. Primero echar a todo el equipo económico. Inmediatamente. Listo. Si él echa todo el equipo económico, yo ya empiezo a decir, entonces está entendiendo lo que está ocurriendo. ¿Sturzenegger está dentro de ese Claro, equipo? Sturzenegger tendría que haber presentado la renuncia en diciembre si tuviera algo de dignidad. Porque le hicieron hacer una conferencia de prensa al lado de la parte política para anunciar metas que tienen que ver estrictamente con el Banco Central. No importa el número. El tema es que él anunciaba algo que tiene que ver exclusivamente con él. Y se le sentaron todos los políticos, digamos, o la parte de política económica, algo que a Alberdi le molestaba mucho que le señalaran. Él siempre hablaba de economía política y no de política económica, porque la ciencia económica no puede estar sujeta a los hígados de los distintos políticos. Y esto es lo que está mostrando todos los gobiernos sin solución de continuidad. En Argentina esto no es un problema estrictamente de Macri, es un problema cultural en Argentina.
piensen por un instante que los países serios no tienen Ministerio de Economía como tiene Argentina, ¿no? Eso muestra claramente que en otros países, uno va a Suiza, pregúntenle a cualquier ciudadano suizo si sabe quién es el Ministro de Economía, no saben ni quién es porque además no hay. Entonces, eso sería entender, dar la primera señal de entender, echar a todo el mundo y mencionar personas para que ocupen el cargo del área económica con un solo ministerio, con un solo plan muy fuerte anunciado, con el respaldo del fondo en términos de dinero para poder trabajar en las transiciones. Y que eso implicara decir, vamos a bajar el gasto público, esto que vimos recién ahí cuando él dijo, le tenemos que mostrar nuestro flujo de fondos para ver si podemos pagar. Entonces tenemos que mostrarle cómo vamos a disminuir el déficit. ¿Cómo piensan disminuir el déficit? ¿Piensan seguir aumentando impuestos? Van por el camino equivocado. La gente ya no da más. Los negocios no dan más, los negocios están cerrando porque si pagan impuestos... ¿Por qué crees que hay tanta evasión y tanta ilusión? Porque si pagan todos los impuestos se cierran todos los negocios en Argentina. No hay manera de sostenerlo. Te preguntaba y eso lo digo por la actividad profesional que llevo asesorando empresas donde se ve claramente. Te preguntaba por Sturzenegger porque en los medios... notas periodísticas, se lo ha ponderado, ¿no? En este juego especulativo de, resolver lo que se resolvió ayer y lo ponían a él como esa figura central. Por eso pregunto si estaba dentro de ese equipo o no. Al principio logró desacelerar. Después empezó a cometer tonterías él mismo ya. O sea, y además, la imagen que dejó allí en diciembre en la conferencia de prensa fue paupérrima. Bien, ¿vos te animarías a decir quién tiene que ser, en función de lo que está diciendo Daniel, quién puede ser el que asuma ese lugar de ministro de Economía? No. ¿O no hay? Es muy difícil. Yo creo que la línea, de todas maneras, económica del proyecto de Macri va hacia la ortodoxia económica. Espero que no sea Cavallo. Digo que tuvo algunas reuniones con Sturzenegger por estos días. Porque sería repetir fórmulas, lo mismo que repetir fórmulas yendo al Fondo Monetario Internacional, pero no me animaría a decir, sí creo que puede ser alguien que siga con la misma línea desde la ortodoxia económica. A ver, una sola cosita, yo ahí voy a disentir con el colega. A ver, si uno analiza estrictamente lo que ha hecho Macri, es keynesianismo absoluto lo que ha hecho. Porque a nadie que esté a favor del libre mercado hubiera aumentado el gasto público, el déficit fiscal y la presión tributaria. Lo he hecho exactamente todo lo contrario. Ya con eso solo te muestra que lo que está aplicando es keynesianismo absoluto. Lo que pasa es que camuflado de buenas ondas y de cuestiones institucionales y de globos amarillos, pero es keynesianismo. Y es lo que hoy... ¿Keynesianismo entendido como? Promover el consumo sin ahorro. Que para Keynes el ahorro era mala palabra. Y hacer obra pública es claramente keynesianismo. A ningún partidario del libre mercado se le ocurriría estar haciendo obra pública con endeudamiento, porque estaría faltando sus propios principios. Esto es keynesianismo del más puro, promover el consumo. Ningún partidario de la economía de mercado, esto es, del capitalismo, va a promover el consumo. Promueven el ahorro. Por eso existe esa confusión. Promueven el ahorro, por eso se llama capitalismo, de capital. Para que haya capital tiene que haber ahorro. No sé si estamos con las redes. ¿Vamos a las redes? No tenemos redes. Vamos a ir en algún momento a las redes sociales porque aparte hoy en el día, teniendo dos conferencias, tanto de Sturzenegger como de Mauricio Macri, imagínense lo que ha sido las redes sociales. Nos vamos a ir al corte y les vamos a proponer a ustedes que participen en nuestras redes sociales, haciendo los comentarios de lo que tengan para decir en cuanto a lo que está sucediendo, lo que ha pasado en las últimas semanas en nuestro país, subida del dólar, devaluación de nuestro peso, por supuesto, qué pasaba con las LEVAC, se renovaban, no se renovaban, qué significaba, las consecuencias directas sobre la inflación, ¿por qué no sobre los salarios? ¿No? Esto del déficit fiscal, el gasto público, el Fondo Monetario, palabras sueltas que le vamos encontrando ciertas relaciones. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más. Seguimos en Distintos Parecidos preguntándonos por la actualidad política económica argentina o económica política argentina. Bueno, eso nos hemos ido preguntando a lo largo del programa, contestando algunas cosas que tienen que ver con acciones
u omisiones, si se quiere, de la política de la gestión de Cambiemos desde el 2015 hasta la fecha. Les decía que hoy las redes sociales habían explotado. Nosotros claramente no vamos a pasar todo lo que se ha dicho a partir de la conferencia de prensa del titular del Banco Central y del presidente Mauricio Macri. Pero tenemos algunas elecciones como para ciertas opiniones que las podemos debatir después aquí. Vamos a pasar entonces por las redes sociales. En este caso nos vamos a Facebook y dice, ¿será casualidad o una maldición? Pero siempre que hay un gobierno no peronista aparecen estas corridas cambiarias que desestabilizan el país creando la incertidumbre en la población. Si no, habría que recordar lo que le pasó a Alfonsín, que tuvo que entregar el mandato antes de tiempo. Me pregunto, ¿quiénes serán las manos negras que están detrás de estas movidas, no? A ver quién lo adivina, dice esta persona. Otro también en un comentario en Facebook dice, en 4 años de gobierno es normal que haya momentos de incertidumbre. Lo extraño sería que no los hubiera. Este gobierno llegó para quedarse, el país cambió y a pesar de los tiempos difíciles, el pueblo reconoce en Cambiemos el camino a seguir. Supongo que viene un... Ahí está, Twitter. Hay que ser honesto y no pensar que el país se maneja como una empresa. El problema de fondo es que hay que enfriar el gasto público, las obras son necesarias, pero solo las primordiales e imprescindibles. No se puede crecer con la gente perdiendo cada día más poder adquisitivo, dice esta persona. Y el último dice, por no hacer el ajuste nos comimos esta crisis cambiaria. Ahora vienen sus consecuencias negativas. Menos crecimiento, más inflación, tensión con sindicatos y en la política, mayor caída de imagen del gobierno, etc. Al final el ajuste lo hiciste de todas maneras, pero mal, dice esta persona. Y en ese caso también me quiero quedar con la tensión con los sindicatos, porque se ha llamado a hacer un acuerdo político, ¿sí? Un acuerdo nacional, y se llama a distintos sectores. Político, empresarial y el sindicalista también, ¿no? Tiene un gran peso. ¿Cómo se ha estado moviendo ese sector en estos años? Yo creo que si vos agarrás las fotos de los últimos 25 o 30 años en Argentina, donde cada vez hubo algún tipo de crisis en el medio, por ahí en el primer tuit, yo no coincido, en los gobiernos peronistas también hubieron corridas. Y podríamos mencionar, pero para no ocupar tiempo en eso. Pero si vos agarrás las fotos de los famosos acuerdos sociales, acuerdos nacionales, para tratar de salir todos juntos y todas esas frases que no tienen ningún contenido, el problema es que encontrás siempre las mismas caras. Encontrás siempre a los mismos de la UIA, encontrás siempre a los mismos de los sindicatos, y ahí está el problema. Los sindicatos hoy tienen un poder generado a través de un esquema de sindicalismo en Argentina que les permite poderte manejar cosas que suceden, por ejemplo, que Moyano te haga un paro y te paralice todo el país. Y eso se debe a un error histórico que tiene Argentina, que es haber tomado, en la época de la primera presidencia de Perón, lo que establecían uno o dos de los 18 puntos de la Carta del Laboro de Mussolini, que es que el Estado entrega la matrícula de agremiación a los gremios para que puedan hacer sindicalismo. Y, por supuesto, todas las cosas, las tonterías que vinieron después, como que alguien que es secretario general no necesita trabajar, pero tiene que seguir pagando el sueldo porque está haciendo actividad gremial. En el mundo normal, eso no existe. En primer lugar, si vos querés hacer sindicalismo, lo tenés que hacer después del horario de trabajo, no durante el horario de trabajo. Y en segundo lugar, hay tantos sindicatos como los empleados de los distintos lugares quieran. Es decir, es libre. Entonces, lo que hay es un monopolio allí. Entonces, claro, ¿cómo haces vos, estando en el gobierno, por ahí a negociar con gente que te maneja aspectos monopólicos de cortarte calles, que además es una violación de derechos, en fin, etcétera? No hay manera. Entonces, el comportamiento de los sindicatos siempre va a ser para tratar de ellos mantenerse en el poder. La gran pregunta es, ¿y los políticos no hacen lo mismo? Por eso digo que son las mismas fotos de hace 30 años. Bien, Carlos. Yo creo que la tensión con los sindicatos, y, digo, en este contexto es lógico. Digo, había un tuit recién ahí que nos decía que en realidad el problema es que estamos perdiendo poder adquisitivo, es real. Si fuiste a paritarias de 15% y hoy estás proyectando una inflación al 30%, estás perdiendo muchos puntos de poder adquisitivo. Y ahí también es donde diciendo con Daniel en que este gobierno es keynesiano, digo, toma del paradigma keynesiano el fogoneo del consumo. Si hay algo que está castigado desde que llegó este gobierno es el consumo, digo, el poder adquisitivo de la clase trabajadora, de la clase media ha caído, lo vemos todo el tiempo, esto sumado y fogoneado por los tarifazos.
a los cuales obviamente Macri ha dicho que no va, explícitamente hoy, que no va a dar marcha atrás, por lo cual va a vetar la ley que venga del Congreso. Y bueno, creo que la tensión con los sindicatos es lógico, digo, un trabajador, una persona defendiendo sus derechos va a tratar de no perder poder adquisitivo, digo, y esa tensión se va a seguir recrudeciendo, digo, es por lo menos lo que estamos viendo. A ver, está bueno que tengamos opiniones diferentes Sí. y poder disentir. Yo no llamaría tarifazo a lo que está sucediendo. En realidad son impuestazos. Porque de cada peso que vos destinás a que se te aumente la boleta de luz, gas, teléfono, la que fuere, aproximadamente entre 45 y 47 centavos son impuestos. Por lo tanto, ya esa parte va a parar al Estado. No van a las empresas que te dan el servicio de luz, gas o lo que fuere. Ahí tenés otros 30 centavos que van a disminuir subsidios. Con lo cual, a las empresas, en términos estrictamente de recomposición tarifaria, no van más de 25 o 30 centavos por cada peso de más que vos pagás en la boleta de luz, gas, teléfono. Entonces, no hay tarifazo, lo que hay es impuestazo. Cada vez que tocan la tarifa, como todos los impuestos son porcentajes, te hace que se te eleve mucho más. Entonces, te aumentan un peso las tarifas, pero en realidad vos terminás pagando 1,50 pesos más, no 1. Porque la recomposición tarifaria se lleva ese peso, pero vos pagás más por los impuestos. Y fíjate cómo eso se notó cuando se peleaban entre la nación y las provincias y decían, no, que baje los impuestos a la nación. No, y la nación decía, no, que baje los impuestos en la provincia. Es porque ninguno de los dos quería bajar porque sabe que en cuanto aumentan las tarifas, recauda más. La pregunta es, ¿por qué no eliminar todos los impuestos de las boletas y listo? ¿Se puede hacer eso? Si vos los eliminás, ¿sabés cuánto implicaría que vos de lo que pagás hoy en luz, pagarías aproximadamente el 55% menos, que sería estrictamente el servicio? Entonces, ves que se puede reducir. Pero ¿y cuánto se reduce la ganancia del Estado? Lo que se Si reduce es que ahí se puede entender así. Sí, lo que se reduce es la recaudación del Claro. Estado. El Estado ganancia no tiene. Sí, no porque tiene, no es claro, una empresa. recaudo. La recaudación, bueno, pero eso obligaría, como hicieron los países escandinavos, como hizo Suecia cuando tuvo su crisis en 1992, como hizo Dinamarca en 1994, que obligó al gobierno y le dijo, el gasto público, el número nominal es este, no se puede aumentar más que esto. Por lo tanto, lo que va a tener que hacer es bajar los gastos en otro lugar. Entonces, Bueno, lo obligó al Estado a bajar los gastos. tendremos que proponer también entonces la reforma tributaria como programa, ¿no? Claramente. Como para también ir entendiendo la política nacional. Quería quedarme con esto de cómo se sostiene de acá en adelante una tasa que ya decíamos que no se puede sostener, por lo menos Daniel lo decía así. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con el próximo vencimiento de las LEVAX? Porque dicen, bueno, está bien, este ya lo sorteamos, pero ahora nos queda el próximo. Y aparte las tasas internacionales siguen en aumento o al menos se avisora que pueden seguir aumentando. ¿Qué hacemos con la fuga de capitales? ¿Cómo retenemos o no eso? ¿Qué señal tenemos que dar? Digamos, una tasa del 40% no se sostiene, y no se sostiene porque está atentando directamente al sector productivo. Insisto, son recursos que le está sacando al sector productivo. Las pymes no pueden tomar créditos a tasas tan altas para después invertir en su sector y generar trabajo y, digamos, poner la rueda del consumo y del crecimiento en funcionamiento. Digo, eso es insostenible. Y lo otro, la burbuja de las LEVAX, no podés tampoco renovarlas indefinidamente. Esto ha sido un paliativo que el gobierno ha tratado de manejarlo, pero digo, eso en cualquier momento te puede estallar. Digo, hay una burbuja que en cualquier momento puede estallar y me parece que en eso hay que ser muy responsable. Y eso es lo que nos puede traer más problemas sobre la economía real. Y me preocupa enormemente que no podamos incentivar a la industria para exportar productos de valor agregado, que son los que nos meterían los dólares que por ahí estamos necesitando en nuestra balanza de pago. Daniel, de alguna forma en el primer bloque mencionaste que vamos rumbo al abismo de forma gradual y nos mencionaste esta posibilidad que tiene Macri de decir, bueno, que eche a todo su equipo. No creo que sea posible. Nos queda muy poquito tiempo en el programa, pero sí nos gustaría saber de qué forma el gobierno puede de alguna forma realizar una acción positiva o estabilizar un poco la economía. Si no muestra una acción contundente, por eso hablo de echarlos a todo eso, esa sería una acción contundente. Si vos me decís, bueno, va a ser difícil que lo haga, eso es otra cosa. Pero si lo que queremos es que muestre algo contundente, es que los eche a todos.
Porque si no, no va a mostrar algo contundente, nadie le va a creer. El mercado no le va a creer y hoy necesita más que nunca el mercado porque si no se empiezan a ir. Se llevan todo el dinero que hablábamos recién entre medio de los bloques del carry trade que empezó en el 2016, se fueron ya. Y esos difícilmente vuelvan porque la tasa de interés en el mundo está aumentando. Entonces, si a vos te dan más tasa en lugares menos riesgosos, pues te vas allí. Daniel, y que se vaya todo el gabinete económico, ¿cómo influye, o se puede entender que puede influir negativamente sobre el acuerdo con el Fondo Monetario que puede llegar a ser dentro de la próxima semana, como se especula? ¿Cómo se lee? Depende a quién coloques en el lugar. Bien. Si vos sacás a Duhovne y pones a Werner, como se habló en algún momento, es como si fueras perdiendo 2-0 y sacás al 9 y volvés a poner otro 9. Haces cambio de puesto por puesto. Entonces, lo que Macri necesita en este momento, Macri inició este programa económico haciendo el parangón de un equipo de fútbol con 4 defensores que son 4 marcadores centrales, 3 volantes que son los 3 números 5, o sea, son todos de marca nada más, 2 volantes más y un solo delantero. Y él si saca a Duhovne y pone a otro, lo que va a hacer es sacar al 9 y poner otro 9. Y lo que tiene que hacer es sacar a 2 marcadores centrales y poner marcadores de punta. Tiene que sacar 2 volantes de contención y poner volantes creadores. Tiene que poner 2 delanteros. Tiene que apostar a pleno. Y eso implicaría no a sacar a Duhovne y poner a Werner, sino sacar a todo el equipo económico y poner una persona con mucho prestigio internacional, que lo acompañe un equipo con mucho prestigio internacional. ¿Te animás y entonces a dar el fondo, un nombre? Para cerrar, y ya no... Alguien, porque no creo que acepte, pero alguien que se parezca a López Mulf. Inmediatamente la confianza se da vuelta así. Y el Fondo Monetario obviamente te va a creer mucho más, porque estás mostrando de verdad hacia dónde querés ir, que es el camino contrario a donde estás yendo ahora. Lo vamos a invitar a Daniel para que venga a hablar cuando empiece el con mundial. La lista para el ¿no? Porque fue muy económico. claro con respecto a la táctica futbolística. Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas bienvenidas gracias. tus gracias y gracias por la invitación. Carlos, igual, muchísimas gracias por haber estado acá y bueno, intentando dar ciertas respuestas desde las opiniones, desde el conocimiento, e intentar entender esto que tiene que ver con lo que nos pasa a todos, ¿no? Déjame decir Sí. que para mí lo primero que tiene que hacer el gobierno es retrotraer la decisión de ir al FMI en el cortísimo plazo. Yo creo que eso es una señal a la gente y hoy creo que la gente está mandando señales y no a los mercados. Bueno, nos quedamos con las opiniones de nuestros dos invitados en cuanto a qué es lo que tendría que hacer la gestión de Cambiemos, liderada por Mauricio Macri como nuestro presidente. Caro, nos vamos, no nos queda tiempo. Nos encontramos mañana, agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado y por supuesto a Baidip la camisa del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontramos mañana a las 19 horas con un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.